Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues por aquí andamos, Sí, haciendo ¿no? cosas, Yo haciendo cosas. también. Mientras unos se van, otros vuelven. Yo me hice una escapadita el pasado viernes, me lo pasé muy bien en Aracuás. Estuve allí con la gente de la plataforma antimilitarista de Aracuás, Aldaya y el Barrio del Cristo. Y nada, ya estamos aquí de vuelta. Pues ahí estás bien. Bueno, has sobrevivido. No sé si habrán sobrevivido los que te escucharon, pero Efectivamente, sí, parece que sí, parece que ser que sobrevivieron. vale, pues ya Me es un... mandaron fotos luego, o sea que significa que estaban vivos. Vale. Bueno, bromas aparte, ¿qué me querías decir, no sé qué, de un señor llamado Vargas Llosa que ha pasado al otro mundo? A mejor vida, se decía. Aunque Vida, no si sé. eso no sé si será mejor vida, igual es peor. Bueno, el caso es que se ha muerto, vamos. Ya era un hombre de una edad determinada, es decir, un señor mayor. Dicen que buen escritor para los que les gustara y un político que apoyó a la derecha y a la extrema derecha, aunque empezó siendo muy comunista y apoyando al régimen de Fidel Castro. Qué cosas, ¿eh? Hasta que le Cosas metió un tiene la vida. puñetazo, a Gabriel García Márquez, ¿no? Del que nunca se ha sabido. Bueno, en fin. García Ahora, Márquez. como ocurre, nada, yo solamente quería, no quiero hacer tampoco bromas con los muertos, ¿no? Que queda feo. Pero sí que, desde luego, ha habido muchos Vargas Llosa, ¿no? A lo largo de la historia. No solamente los que tú contabas, es que desde luego estaba el Vargas Llosa de La ciudad de los perros, que fue su primera gran novela de éxito internacional y que era profundamente antimilitarista, y que poco tiene que ver ese Vargas Llosa de entonces con el Vargas Llosa bueno, pues de estos últimos tiempos, es decir, de Faes, que se codeaba con Aznar, que se codeaba con el grupo felipista que está en prisa, que era objeto permanente de alabanza por parte del Partido Popular y la extrema derecha, como tú bien dices, ¿no? Eh, Cada uno le gustará lo que le guste, como tú has dicho, desde el punto de vista literario, pero yo siempre he tenido la sensación de que era un globo hinchado y muy hinchado literariamente hablando por el interés común de ciertas élites empresariales españolas de la cultura y con trasfondo político, eh, que ha permitido a este hombre, pues la verdad, recibir todos los reconocimientos habidos y por haber en vida, ¿no? Porque tiene el premio Nobel, el premio Cervantes, el premio de las letras españolas, Real Académico de la Lengua. Yo no sé cuánta gente, cuántos autores literarios han tenido la suerte, entre comillas, de disfrutar de tanto reconocimiento en vida como Mario Vargas Llosa, ¿no? Eh, no sé, para colmo se había convertido en objeto del papel cuché, ¿no? Con su matrimonio, su relación, pues no sé, creo que no llegaron a casarse, ¿no? Con la ex del señor, Julio, del señor Julio Iglesias, ¿no? Entre otros ex. entre Es que otros. no me sale el nombre ahora de la señora, por eso no lo puedo mencionar, igual tú te acuerdas. Y no me obligues a que yo me acuerdo. Yo solo me acuerdo de una marca Azulejos, pero del nombre de ella tampoco. Exactamente, bueno, Isabel Preisler, ya me has dado pista Sa- bastante. Vale. Isabel Preisler, claro, eh, eh, la famosa y cacareada solvencia intelectual de cierto y pedante sector cultureta, pues no combina muy bien con los escándalos con la señora Preisler, ¿no? Que recientemente han salido en algunos de estos. A mí, lo único que me interesa de esta señora, al margen de sus habilidades literarias que se le suponen como el valor en la mili, es cómo se puede llegar a santificar o a beatificar una imagen en función de un destacado miembro de la cultura, en función de cómo se acerca al poder. Y cómo, efectivamente, conforme más se acerca al poder, más poder en mayúsculas. Hay que recordar, por ejemplo, que este señor se presentó contra Fujimori en Perú. Y sin embargo, contra Fujimori Y padre. perdió, Y y perdió. perdió, y perdió. Sí, pero luego se convirtió en valedor
de su hija, Keiko Fujimori, y del Sí, fujimorismo en el Parlamento peruano, que tiene una tragedia política y una inestabilidad brutal desde hace 3 o 4 años, ¿no? Con lo cual, estos cambios de bando por interés a la hora de trepar, pues son muy conocidos en otros sectores, no son tan recurrentes en la vida pública cultural y desde luego en ningún caso se está haciendo prácticamente mención, más allá del episodio histórico con Gabriel García Márquez, que pues no se están contando en definitiva, o no está contando este contraste en definitiva de un autor al que podríamos llamar un autor a la sombra del poder, ¿no? Por lo menos en su trayectoria de todo el siglo XXI, que es la que le ha encumbrado como una especie de leyenda en que yo sigo pensando, en comparación con el reconocimiento público de otros actores, de otros autores del boom latinoamericano, Borges, en fin, mil más, que no se compadece con su verdadero peso literario, ¿no? Sin discutirle, por supuesto, los méritos, ¿no? Así que, bueno, pues es un ejemplo de esto de hipocresía y cinismo más a los que estamos acostumbrados también en el mundo de la cultura. Y bueno, pues tanta paz lleve como descanso deja, ¿no? Decía el chiste, ¿no? Así que nada, vamos a hablar de las cosas, Manolo, si te parece. muy bien. Pues vamos a ello. A ver, tú me propones cosas como que se denuncie el fraude electoral en Ecuador, que según las encuestas no iba a ganar el señor que ha ganado, Noboa se llama, Sí, Novoa, con B. con B, un partido de la extrema derecha que iba a ganar, bueno, la otra candidata, además se había aliado con el injerentismo, las encuestas no daban los resultados que han salido y dicen que ha habido fraude electoral en Ecuador, así lo denuncian los perdedores o la perdedora y partidos de izquierda y aledaños. Bueno, ¿qué quieres contar? Bueno, pues que primero me ha sorprendido el entreguismo y la complacencia con la que desde Televisión Española, el resto de los medios de comunicación españoles, salvo alguno muy concreto, han reflejado la victoria del señor Noboa en las elecciones presidenciales segunda vuelta el pasado domingo, con unos resultados que ni el propio Noboa se esperaba. Eh, mmm, yo ya venía leyendo información sobre estas últimas semanas, sobre que estaban empezando a pasar cosas muy extrañas, sobre todo por parte creo que se llama Consejo Nacional Electoral, eh, Consejo Nacional Electoral, sí, que es el organismo encargado de vigilar por la transparencia y la limpieza de las elecciones en aquel país. Más sorprendente todavía resultaba que los sondeos a pie de urna el propio día de la elección o a las horas de la elección efectivamente arrojaban en coincidencia con los sondeos previos al pasado domingo un empate técnico pues que no estaba nada claro que pudiera resolverse de forma ni remotamente tan clara como el 11% de margen, más de 1 millón de votos, por el que en los resultados oficiales ha acabado ganando este señor. Este señor, que no olvidemos, se presentó a las elecciones gracias a el asesinato en las elecciones anteriores, en 2023, gracias lo diré, al asesinato del señor Villavicencio. El señor Fernando Villavicencio era en realidad el líder del centro derecha que se iba a presentar contra esta misma Luisa González y que justo una semana antes de las elecciones se conoció, cosa que aquí no ha trascendido, que la viuda de este político, Fernando Villavicencio, asesinado, como digo, una semana antes de las elecciones del año 23, ha culpado y formulado denuncia contra la fiscal Diana Salazar de encubrir el asesinato que le llegó a ser presidente a Noboa en el año 23, así como hinchándole en cara la contratación de un tal Eric Prince de Blackwater. No sé si te suena Blackwater, pero Blackwater son
la superempresa esta de mercenarios que intervienen en todas partes del mundo, norteamericana, para hacer trabajos sucios, en teoría, en este caso, para difundir bulos contra Luisa González y pedir el voto para Novoa desde cuentas oficiales del gobierno. Hay datos sobrados de que incluso trascendió al estilo de lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno Trump y ese chat enloquecido de altos miembros de la seguridad del Estado norteamericano sobre un supuesto ataque que acabó llegando irregularmente a manos de un periodista, que es quien lo reveló. Bueno, pues al estilo de esto, hubo un fallo en el Troll Center, como se llama, es decir, el centro de gestión de cuentas falsas, de bots de Novoa, en donde bueno, pues se pudo comprobar que más de 2.500 tweets, de la mitad de esos 2.500 tweets, eran lanzados por cuentas creadas por japoneses hace más de 10 años que no habían sido utilizadas hasta ese momento, lo cual demuestra por la falta de actividad y la reactivación de golpe que está siendo activada por personas que no son los titulares que originalmente abrieron esas cuentas, ¿no? Hay pruebas evidentes de que hubo fraude digital por parte del presidente Novoa para difamar con mentiras a su rival Luisa González usando imágenes de menores, personas fallecidas y la usurpación de identidades de personas reales para las juntas falsas de su troll center, como he contado antes, en Internet. Recordemos que, curiosamente, el único apoyo internacional para sus actos de campaña que ha tenido Novoa ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en su época de responsable de redes del PP madrileño también usaba imágenes de personas fallecidas para las cuentas falsas que usaban contra sus rivales políticos. No será casualidad, que es la misma estrategia. Y hay muchos más evidencias de que aquí puede haber habido un robo de campeonato en estas elecciones. Pero lo sorprendente, como digo, es que la complacencia con la que el no cuestionamiento que la mayor parte de los medios de comunicación, incluidos los de izquierdas en España, han asumido como tal la victoria inesperada por 11 puntos del señor Novoa. El señor Novoa, aparte de las sospechas de tener las manos manchadas de sangre por acción u omisión en el asesinato de Fernando Villavicencio hace 2 años, se ha dedicado además a literalmente comprar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Prometió y entregó un bono de $510 a 56.000 unidades de la Policía Nacional, $400 a 83.000 participantes de Jóvenes en Acción, que es un programa nacional que promueve el emprendimiento juvenil entre los 18 y los 29 años, y también dio $400 a 120.000 personas de Ecuatorianos en Acción, un programa nacional para todos los ciudadanos y ciudadanas entre 30 y 64 años, que tiene como finalidad promover el trabajo comunitario y fomentar la participación. Estos pagos, que se realizaron desde mediados de marzo hasta pocos días antes de las elecciones, están reflejados en un artículo del Salto, por poner un ejemplo, lo podéis leer ahí. Yo los estaba tomando de ahí. Las otras informaciones no son del Salto, son de unos especialistas en seguir fraudes en redes sociales. Y de la misma manera había habido un comunicado conjunto en la semana anterior quejándose de las sospechas que el Consejo Nacional Electoral durante la segunda fase de los comicios estaba llevando a cabo actividades irregulares. Un comunicado que emitió no solamente el partido de Luisa González, Revolución Ciudadana, sino otros partidos que se presentaban a las elecciones, como Pachuquit, que es un partido indigenista, Reto, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Centro Democrático. Es decir, que no era solamente el partido de Luisa González, algunos de ellos no estaban ni siquiera en su órbita política. Por si esto no era bastante, 3 días antes, 4 días antes, la semana pasada, antes de las elecciones de este domingo, el señor Novoa decretó el estado de excepción en prácticamente la totalidad del país, incluyendo la capital. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de que no fuera posible, bajo la ley marcial, convocar y organizar protestas masivas, precisamente ante la posibilidad de, como parece haber sucedido,
que pudiera haber habido una estafa, un timo, una trampa en relación a los resultados electorales, ¿no? En la que formaría directamente parte el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es evidente que Luisa González, eso sí ha salido en todas las televisiones, la derrotada, ha exigido un reconteo de los votos con todas las urnas abiertas. No creo ni tiene pinta, por la fría recepción internacional que han tenido sus quejas, salvo que se empiecen a conocer más detalles en las próximas horas, que no parece que por esa fría recepción internacional que han tenido sus quejas vaya a prosperar su pretensión. El argumento de, hombre, ¿cómo te quejas de fraude electoral si te ha metido una paliza de 11 puntos de diferencia? Parece que es un argumento que políticamente es conveniente para el resto de las cancillerías, tanto en América Latina como en Europa, comprar. Ya no quiero ni hablar de Estados Unidos. Esto lo que aseguraría, en caso de que efectivamente no prospere esta impugnación de los votos, de los resultados, mejor dicho, serían 4 años más de neoliberalismo al estilo Bukele, sin haber llegado a tanto, porque este señor Noboa, que es empresario, hijo del magnate del sector bananero, y que había sido 5 veces candidato presidencial, su padre Álvaro Noboa, ganó las elecciones, entre otras cosas, en el año 23, proponiendo o llevando como bandera el lema de la mano dura contra la delincuencia común que campaba a sus anchas. De hecho, independientemente de que hubiera intereses políticos detrás, según denuncia su viuda, el asesinato de Fernando Villavicencio fue precisamente llevado a cabo, ejecutado por una de las maras o agrupaciones o bandas criminales más importantes de ese país. Realmente, Ecuador ya desde hace unos 10 años es un país que está muy cerca de considerarse un estado fallido, en donde la capacidad de las bandas organizadas del crimen y el narcotráfico compite de tú a tú, si no incluso desborda por bastante las capacidades del propio ejército ecuatoriano y de la propia policía, es decir, en definitiva del Estado. Y cuando ganó en el año 23 con este eslogan, con el 51,83% de los votos, no como ahora, que se ha ido de largo por encima del 55%, pues su eslogan era que había que poner coto definitivo, y más ante el gran susto, la ansiedad provocada por el reciente asesinato de Villavicencio, había que poner coto definitivamente a que las bandas de narcotraficantes y de delincuentes camparan a sus anchas por el país. Han pasado 2 años y esto es lo más sorprendente de todo. Si ese fue el lema que le llevó a la presidencia en el año 23, resulta que este mes de enero ha sido de largo el mes más violento, con más muertes violentas de toda la historia de Ecuador, seguido por este mes de febrero de 2025. Por lo tanto, si la razón de ser de votar a este señor era la seguridad primero y la libertad después, neoliberal de pura cepa, y proponiendo prácticas del estilo Bukele, ¿cómo es posible que, lejos de no haber perdido, haya aumentado su popularidad teórica según las urnas, cuando resulta que las tasas de crimen en Ecuador no solamente no han descendido, sino que han aumentado hasta límites históricos? Claro, todas estas cuestiones son muchas para hacerse la pregunta clara de aquí qué ha pasado para que de pronto se dé un resultado que ni siquiera el propio Noboa pensaba que podía llevarse a cabo, porque Daniel Noboa, que es como se llama el presidente electo, al menos formalmente,
vamos a ver, es el líder de Acción Democrática Nacional, ni siquiera preparó ningún tipo de baño de masas como hizo en el año 23 con sus seguidores, ni en Guayaquil, ni en Quito, que son las dos más grandes ciudades de aquel país, sino que estuvo esperando los resultados tranquilamente en una de sus muchas casas de campo en las playas cercanas a Guayaquil, pero no en ningún acto público. Con lo cual, aquí hay un rum rum que ya veremos si en las próximas semanas se empieza a aclarar, que de momento, como digo, no recibe ningún impulso desde el exterior. Por el contrario, se ha asumido como de lo más normal que, bueno, que las quejas de Luisa González, la derrotada, son quejas de mal perdedor, pero que, desde luego, de terminar asentándose, la idea de que efectivamente ha habido un robo supondría una desestabilización para la zona, y si no se asienta la idea de que se ha cometido un robo de las elecciones, pues, y se asienta la idea de que ha sido una victoria limpia, desde luego entiendo que es una muy mala noticia para toda la clase trabajadora y para los derechos humanos, para la lucha por los derechos humanos, no solo en aquel país, sino también en aquella zona, porque si el mantra Bukele se empieza definitivamente a extender, sobre todo en los países pequeños donde es más fácil de implementar esta clase de medidas en América Latina, pues mal vamos. O sea, podemos acabar teniendo un cinturón de extrema derecha, hiper ultra, hiper neoliberal, desde la Argentina de Milei hasta los Estados Unidos de América en cuanto nos demos la vuelta, ¿no? Así que no sé yo si los frenos por la vía económica más que por la vía política o ideológica de Lula en Brasil y de Pietro en Colombia pueden servir de contramedida, de elemento de retención a ese viraje a la extrema derecha más radical, que anunciaría la victoria de nuevo en Ecuador, pero lo cierto es que su postergación, perdón, su perpetuación en el poder, es decir, incluso con el anuncio de modificar la Constitución, también, como no, todo el que llega nuevo quiere modificar la Constitución. En Ecuador va a significar un giro definitivo a la derecha de una manera ya más o menos permanente en un país que, recordemos, ya fue dolarizado, que salvo el periodo de Correa, que es verdad que fue un periodo largo en la primera década de este siglo XXI, fue un país que ya fue dolarizado, y que por tanto es un país que ha pasado a formar parte en sus giros económicos y sus inercias empresariales del neoliberalismo más puro, en cuanto que la dolarización de su economía hace que esta economía esté totalmente integrada dentro del mercado import-export, que circula para toda clase de productos, incluidos los financieros, por América Latina y sobre todo por América Central de cara a Estados Unidos. Por lo tanto, yo no digo que esto se vaya a convertir, ¿verdad?, como porque son otras épocas de los tiempos, en la Cuba de Batista, ¿no? Ecuador, me refiero, ¿no? Con Novoa, pero por ahí van los tiros, y por eso, en fin, yo creo que habría que darle más altavoz a las denuncias de fraude, no porque las haga Luisa González, sino porque efectivamente, con carácter previo al resultado de las elecciones y a la celebración de las elecciones este domingo, hubo muy serias advertencias e indicios de que efectivamente se estaban maquinando y se estaban produciendo irregularidades que podían tener que ver con un resultado que, por lo inesperado, efectivamente resulta todavía más sospechoso. Muy bien, Carlos, pues queda esperar a ver si va más o no, pero como tú dices, tiene pinta porque no se ve apoyo, revuelo internacional, medios de comunicación insistiendo en el tema, y vamos a tener que, por lo menos, esperar un tiempo. ¿Ponemos música? Sí, un poquito de música viene bien. Continuamos en Radio Clara
y estamos en Es lo que hay, hablando con Carlos Montouto. Y Carlos quiere hablarnos de danas y ventiladores. Pues dale, aunque me temo de lo que va, es decir, de repartir en algunos sitios que son más groseros, es decir, de repartir la mierda, pero en fin, yo no sé, tú no querías ser tan grosero como yo y has dicho solo danas y ventiladores. Vamos a ello, va. Sí, pero he dicho danas en plural, ¿eh? Danas, ¿por qué? Porque danas en plural, sí. ¿Por qué? Porque, claro, hay unos informes de la UCO en relación al asunto de los coldos y compañía, que también tienen mucha pinta de ventilador, ¿eh? Bueno, que salpican directamente a la señora Montero, que salpican, por supuesto, ya lo habían hecho con anterioridad, al señor, ¿cómo se llama? Cerdán, ¿no? El número 3 del PSOE, ¿no? Santiago Cerdán, ¿no? Sí, el de... Que son informes nuevos, que además pueden tener una derivada directa por vía del rescate de Europa con el ínclito juez señor Peinado y su instrucción infinita con la mujer del presidente Begoña Sánchez. Es decir, es un ventilador en toda la regla, que ya ha sido calificado por la propia dirección de Europa, la dirección ejecutiva de Europa, como un auténtico ventilador. Es decir, lo que ha dicho la gerencia de Europa es que la Guardia Civil tiene mucha imaginación y que se inventa cosas y que saca conclusiones que pueden ser esas o pueden ser otras. Entonces, esto, yo cuando lo leí, me hizo mucha gracia porque esto es lo que solemos decir los abogados ante determinados atestados de la policía, cuando los leemos y vemos lo que hay y lo que no hay, y nos damos cuenta de que buena parte del atestado policial es pura literatura, que Sí, no se soporta, no se asienta en evidencias concretas, entonces, sino en puras especulaciones. Es así porque, como ha dicho no sé qué, entonces podría ser así. Cuando está hablando de no sé qué, se está refiriendo necesariamente a tal otra cosa. Oiga, no, eso del necesariamente lo ha dicho usted unilateralmente. te refieres a los atestados de la policía y de la Guardia Civil. ¿Y qué Claro, credibilidad tiene? Ahí me los interesa, informes de la UCO en este caso, ¿no? en este caso de la UCO, ¿qué credibilidad tienen esos Bueno, los informes informes ante un tribunal, bueno, pues, ante un tribunal? Sí, a ver, para empezar hay que ver de qué tribunal estamos hablando, porque tienen condición de indicio, pero no de prueba por sí solo. vale. Entonces, no es la misma la eficacia o influencia que tenga en la fase de instrucción, que como tal indicios apuntados pueden permitir y autorizar a un juez a realizar comprobaciones adicionales para ver si confirman lo que se sostiene o se apunta en esa herramienta de trabajo que son los informes policiales. Se empieza con un atestado cuando se producen detenciones, pero luego se pueden continuar tanto antes de las detenciones como después de las detenciones, con informes, bien porque ha sido ordenado judicialmente o autorizado judicialmente un determinado seguimiento de unas determinadas personas, bien porque en comisión como policía judicial han sido encargados por el juez de realizar alguna clase de comprobación, pues por ejemplo, de carácter tecnológico con compañías o de volcado de teléfonos, es decir, puede haber distintas diligencias de comprobación encargadas por un juez para verificar si realmente esa, vamos a llamarle teoría, entre comillas, aunque no es muy técnico decirlo así, pero esa, como mínimo, versión de los hechos que apuntan bien policía, bien guardia civil en sus diligencias policiales, puede luego comprobarse por otros medios, por otras pruebas diferentes, para convertirse realmente en prueba como tal de acusación y de condena una vez se exponga en un juicio. Por lo tanto, en una instrucción tiene mayor valor, en un juicio por sí solo puede no tener valor y ser contradicho por otras pruebas que la defensa pueda haber puesto en evidencia
para demostrar que lo que decía la policía no era cierto, o no queda acreditado, o es solo una teoría, o es solo una especulación, ¿no? Entonces, ¿Sabes? Te lo he preguntado, Carlos, sí, porque muchos medios de comunicación, cuando hay un informe, por ejemplo, de la UCO, dicen, sí, si lo dice la UCO, y lo consideran ya como sí, como la sentencia, ¿no? Como los hechos probados de la sentencia, ¿no? una verdad. Claro, una verdad inmutable e indiscutible. No, no, en Sí, sí. absoluto. En absoluto, y es muy frecuente discutir las versiones policiales, contradecirlas, y no diré, depende de qué tipo de delitos también, porque, por ejemplo, en España, tristemente, cuando son delitos de orden público, es decir, en donde, pues yo qué sé, pues que han intervenido la policía, de resistencia a la autoridad, de, qué sé yo, en una manifestación, de agresiones, etcétera, etcétera, pues se suele acoger de forma prácticamente indubitada lo que las fuerzas de orden público digan en un juicio, pero sin embargo en otro tipo de delitos donde ya no interviene como víctima del delito, como perjudicado por el delito, la fuerza pública, pues entonces ya la fiabilidad que los tribunales le dan a lo que diga la policía es más discutible. A veces se la dan, a veces no, a veces es creíble, a veces no, y hay muchas absoluciones que se producen incluso contra el testimonio en el juicio de los propios policías que han intervenido. Mm. Es decir, desautorizando su versión o no dándole credibilidad plena a su versión. Esto lo que nos permite es aclarar bien que no es cierto que pueda haber, o que, vamos a ver, que deba acogerse como tú dices, como una verdad indubitada y absoluta lo que pueda decir la UCO. Lo que no quiere decir que la UCO haya hecho las cosas mal, puede haberlas hecho bien, el informe puede estar bien hecho o puede comprobarse o ratificarse por medio de otras pruebas periféricas que se puedan obtener. Pues yo qué sé, si se está apuntando unos determinados pagos que Europa niega y niega categóricamente, pues imagino yo que será posible obtener la trazabilidad de esos pagos, si será posible verificar si efectivamente, como apunta el AUCO, estaban pagados por Europa o no. Hablo de un determinado chalet bueno, de este señor Juan Barba, de cuyo nombre, por el que usted me pregunta y de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Bueno, no hablemos de ese nombre, pero estoy acordándome de un ejemplo, por ejemplo, un informe de la UCO que decía que el señor Ábalos tenía un chalet que había adquirido por no sé cuántos tropecientos millones de dólares, y después resulta que era En República Dominicana, ¿no? en Sí, República Dominicana, y que había sido adquirido en moneda de la República que equivalían sí. a nada prácticamente, y estaba en un informe que se tuvieron que tragar y pedir disculpas, incluso diciendo nos hemos equivocado. Sí, sí, bueno, que se han equivocado a hacer la transcripción, un error lo tiene cualquiera. Vale. Bueno, sí, pues es un buen ejemplo que has traído. Has hablado justo del señor de cuyo nombre, por el que No usted me quiero pregunta, del que recordarte. yo no quería hablar, pero bueno, Mm, entonces, a ver, donde las dan las toman. Esto es un ejemplo solo, ¿vale? De que hay más de una dana y más de un ventilador. mm. Porque ciertamente, de confirmarse ese informe de la UCO, en relación a las recientes averiguaciones de la conexión del rescate de Europa con el señor Ábalos, más allá del sainete y la zarzuela que ha creado el PP en la comisión del Senado con esta señora, la amante de ese señor, por quien no me pregunte usted, que al parecer vivía en un piso y que cobraba sin trabajar y que se presenta en el Tribunal Supremo como si se acabara de escapar del Estado Islámico, toda tapada con gafas, con un pañuelo, etcétera, etcétera, y luego dice que está enferma para no ir a la comisión de investigación del Senado del Partido Popular. Pues claro, si comprobamos todo esto y esto fuera verdad, realmente la lana que le viene al Partido Socialista es de alto impacto, porque hasta ahora la han estado mareando, pero si este informe de la UCO se consolida y tiene y puede comprobarse, contrastarse y establecer, por tanto, un hilo directo entre el rescate de Europa y la corrupción del Ministerio de Transportes con el señor Ábalos, y ya lo diré yo también, y el señor Collo y los demás payasos del circo,
pues Houston, mejor dicho Ferraz, tenemos un problema. Ujú. Pero claro, yo he utilizado el término DANA, ¿verdad? Para hablar de ventiladores está bien, pero claro, utilizar el término DANA, aunque en sentido figurado pueda aplicarse a lo que se le viene a Ferraz de encima, si esto va más para adelante, hablo de este informe de la UCO que se ha conocido hace poco, pues es cierto que es para que vayan mandando ya el mensaje de salir a sus filas, pero claro, todo el mundo estará esperando porque hablamos de Dana y Dana no es más que una, que es la de Valencia. Sí. Y bueno, pues hemos visto también el viacrucis judicial de la señora Salomé Pradas el pasado viernes, creo que fue, del señor Enrique Argüeso, jefe máximo de emergencias, y en el día de ayer de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y de hecho tenía que haber declarado también el señor Vicente Monpó, pero claro, lo de la delegada del gobierno Pilar Bernabé se fue tan de lejos en el horario, 5 estuvo horas. declarando, sí, casi 5 horas, Joder. que no hubo manera, Entonces, que no hubo manera, y entonces han trasladado, han propuesto la cita de la declaración de Vicente Monpó, al que muchos sectores del Partido Popular, en Valencia sobre todo, en Valencia ciudad, colocaban como un posible o eventual recambio de Mazón en los momentos en los que antes de conseguir firmar los presupuestos o aprobar los presupuestos con Vox, la posición de Mazón tenía o estaba afrontando una debilidad absoluta desde el punto de vista interno, digo, no de la respuesta en la calle. Bueno, yo creo que, pues, a ver, hay dos talantes, dos maneras de enfrentarse. Bien, es verdad que desde posiciones procesales muy distintas, porque no lo mismo declarar como investigado que declarar como testigo, pero hemos visto el tinte lloroso, melodramático, nervioso, yo no sabía, yo de que esto no sabía, yo ya le dije que yo de esto no tenía ni idea, de la que era máxima responsable del CECOPI y vicepresidenta del señor Mazón y Salomé Pradas. consellera de Justicia, Salomé Pradas, y hemos visto el testimonio consistente, coherente desde el primer día, manteniendo todo el tiempo lo mismo de Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, que declara 5 horas. Parece ser que ha respondido a todo el mundo, ¿no? Ha respondido a todo el mundo, no se ha escondido detrás del privilegio que tienen los investigados de no contestar a todas o alguna de las preguntas que se le hagan, y a que se cogieron ambos dos cargos del Partido Popular en su declaración ante la jueza de Catarroja. Cada cual saque sus conclusiones. Hay una revelación bastante importante porque luego, claro, en 5 horas de declaración, más todo lo que luego van a contar los abogados que han estado, teniendo en cuenta que además la jueza no está permitiendo secretitos para que luego haya filtraciones, que es lo que acaba pasando siempre. Y en consecuencia, cuando los abogados, incluso el fiscal de Salomé Pradas y de Enrique Argüeso, el viernes pasado intentaron conseguir que la jueza prohibiera la grabación de la declaración, la jueza se negó y no lo consideró oportuno, y es más, le dio un tratamiento igual que al resto de los testigos víctimas del delito, de que pudieran tener acceso a las grabaciones, a las imágenes de la declaración, todas las partes personadas, se entiende, no cualquiera que pase por allí, sino las que tienen representación procesal, están personadas en esa causa. Pues bueno, pues frente al intento de opacidad de Argüeso y de Pradas, pues la declaración de Pilar Bernabé pues ha sido, aunque sea desde la posición de testigo y que está obligada a contestar, lejos de ser una declaración renuente, una declaración en donde con respuestas esquivas a determinadas preguntas que pudieran ser incómodas,
pues ha sido una declaración muy, muy contundente. No solamente por afirmar que los primeros tratos de víctimas mortales los tuvo a las 5 de la mañana en el 30 de octubre, antes había constancia. No solamente por afirmar que ya a las 2 de la tarde había constancia de un muerto en la zona, o que parece que había un muerto ya, y que ya pidió y ofreció el despliegue de las unidades de emergencias. Esto a las 12:23, unas 8 horas antes del envío del Saler, sino que también ha reconocido algunas cosas que no necesariamente le vienen bien a su relato, como por ejemplo que Mazón efectivamente tenía dificultades con su teléfono habitual para conectar donde fuera que estuviera, y que ella recibió una llamada desde un teléfono diferente, que no era el teléfono habitual de Mazón, por parte de Carlos Mazón en esa tarde. De la misma manera, ha contado que la Confederación Hidrográfica del Turia efectivamente no hizo comunicaciones verbales durante esa tarde, o por lo menos durante un largo periodo de esa tarde. Otra cosa distinta es que tuvieran obligación de hacerlo o no hacerlo. Y de que esto no excluye que la Generalitat y el CECOPI tenían información más que de sobra para haber tomado las decisiones que debían haber tomado en el momento que las tenían que haber tomado, que es mucho antes de cuando lo hicieron. Pero lo que trato de explicar con estos detalles es que cuando uno va de testigo, si efectivamente tiene intención de responder a la verdad, responde a todo y responde tanto para lo que le viene bien a su propio interés personal como para lo que le pueda venir no tan bien. Y esto le da un grado de verosimilitud, de certidumbre a su declaración muy superior al de las respuestas esquivas, el no me acuerdo, el yo no llevaba eso, yo no estaba, yo no sabía, a mí no me habían dicho, etcétera, etcétera, que es también muy habitual y más cuando hablamos de responsabilidades personalidades con responsabilidades públicas, ¿no? Entonces, yo todavía no sé qué más esperar, aunque falte por declarar Vicente Monpó, de las declaraciones de los políticos para que se acabe diluyendo definitivamente ese mantra del ventilador de la culpa siempre de otros. Hay que esperar a que lleguen los técnicos, porque claro, vamos a ver, que aquí en este juego de servidumbres y de ser serviles con determinados amos del poder, que caracteriza mucho a determinados mandos técnicos de la administración española, yo tengo que ver si efectivamente el jefe de bomberos de Valencia se va a comer al sapo. Se va a tragar el sapo. Porque cuando vaya a declarar, ¿qué va a contar? Que sí, que tenía razón la señora Pradas y en realidad era su responsabilidad el haber dado el aviso no sé cuántas horas antes. El jefe de bomberos de la provincia de Valencia, o de la ciudad de Valencia, que es la provincia de Valencia. Los técnicos de AEMET y de la Confederación Hidrográfica, me imagino sobre todo la Confederación Hidrográfica, los mandos de la UME, todos estos todavía no han declarado y tienen que declarar. Y su declaración, para mí, va a ser mucho más trascendental desde el punto de vista jurídico que las declaraciones que hagan los políticos, incluidas las de Pilar Bernabé. Que esto sirva para que efectivamente al final se pueda investigar judicialmente a Carlos Mazón, pues va a ser discutible. Va a ser discutible, salvo que se le pueda vincular directamente con el retraso en la toma de decisiones, con la toma de decisiones misma del CECOPI esa tarde, puesto que desde el punto de vista estrictamente jerárquico funcional, no tenía, según las leyes, una responsabilidad directa en la ejecución de las actuaciones que CECOPI tuviera que llevar a cabo. No le correspondían a él, desde el punto de vista orgánico, es decir, no está establecido así en la normativa. Esto no quiere decir que no haya una responsabilidad política obvia, como por ejemplo se demuestra ante la perspectiva de que después
ante la magnitud de la tragedia, todos, incluido el presidente del gobierno, han estado en el CECOPI, que en otras crisis anteriores todos los presidentes autonómicos han estado en sus respectivos CECOPIs, desde el Chimo Puig hasta el señor Moreno Bonilla en Andalucía. Quiero decir con esto que para que lleguemos a ver a Mazón en prisión, como rezan los cánticos de las manifestaciones, queda mucho y es un futuro muy incierto, pero lo que parece que cada vez arroja menos dudas es de que el señor Mazón, por responsabilidad política, por acción y por omisión, por culpa innegligiendo e invigilando por no estar allí al frente del cañón y en elegir erróneamente a personas que se declaran ellas mismas en una vista oficial ante un juez incapaces para el puesto y las funciones que representaban, tiene una responsabilidad el señor Mazón directísima que no puede eludir de ninguna manera. Y esto vuelve a ser el paso por el juzgado de instrucción de Salomé Pradas, de Emilio Argüeso y de Pilar Bernabé, vuelven a ser más clavos en el ataúd político del señor Mazón, haga lo que haga y diga lo que diga. Y el pueblo se lo va a estar recordando, como lo viene haciendo, a cada acto público al que se presente, por poco que a él le importe, con esa cara de hormigón armado que tiene, de cemento que tiene, pues por mucho que mire para otro lado, se lo van a estar recordando infinitamente, eternamente, y es una responsabilidad de la que no va a poder escapar. ¿Quieres con eso decir lo que muchos pensamos y hemos dicho, o han dicho, y también que una cosa será la verdad judicial, pero la verdad política y la verdad ya, que se ha instalado en la sociedad está clara? No, pero la verdad judicial, Manolo, no es así dicho así. A ver, parece como que no fuera verdad. O sea, igual que estamos diciendo, no, según la ley, las competencias exclusivas en materia de emergencias en la comunidad autónoma valenciana son de la Generalitat. Pues igual que estamos diciendo esto, también habrá que decir, según la ley, el presidente de la comunidad autónoma valenciana no tiene responsabilidad funcional, orgánica, jerárquica directa en el servicio de emergencias. Está por encima. Ahora, tiene un deber de supervisión evidente. Ese deber de supervisión lleva a que, y tiene un deber de elegir a los mejores, y no a Salomé Pradas, que llega como llega al cargo, porque llega, recordemos, en sustitución de los, del conseller de justicia de Vox, cuando Vox se va, cuando rompen el gobierno. Sí. Entonces ¿tiene responsabilidad de tipo político? Por supuesto. ¿De tipo moral? Por supuestísimo. ¿Tiene responsabilidad jurídica? ¿Existe un nexo causal directo entre su falta de actuación, su falta de diligencia, su negligencia incluso en su actuación política, a la que sí estaba obligado respecto de la nefasta gestión del CECOPI que da lugar a los muertos que da? Pues establecer ese nexo causal sin haber una vinculación jerárquica, legal, formal con las decisiones del CECOPI es, jurídicamente hablando, muy complicado. Y por tanto, que puede tal vez establecerse, puede que sí, y puede que no. Que la jueza piensa que tal vez sí, es evidente porque le ha rechazado declarar como testigo. Como testigo como tal, no se lo admite. Les ha rechazado personarse a la Generalitat como posible responsable civil. ¿No? Con lo cual significa que está pensando en que trata de construir esa instrucción para conseguir efectivamente hacer una exposición razonada con todos los elementos ya recogidos a lo largo de la instrucción, poder, como digo, efectuar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, solicitando la imputación del señor Mazón. Al menos, imputación que tendrá que decidir, si la admite o no la admite el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Ese es el itinerario procesal
de todo este asunto de la Dana. Entonces, claro, este tema de los ventiladores es muy interesante, que es con el que hemos empezado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la técnica del ventilador le echamos la culpa al gobierno, porque de hecho había salido Mazón, me parece que era ayer mismo, ¿no? Diciendo que había pedido una reunión urgente en Moncloa con Pedro Sánchez para que se implicara directamente en la reconstrucción, pero ¿no? ¿Qué quedamos? Él no se había quedado en uno de los típicos giros de guión del señor Mazón. Él no se había comprometido ante los valencianos a quedarse para llevar adelante la reconstrucción de Valencia. ¿No era eso? ¿No dijo eso? ¿No Sí, era esa la razón por la que no dimitía? sí. ¿Cómo es que ahora dice, no, ahora otra vez vamos a codirigir la reconstrucción? El gobierno valenciano y el gobierno central mano a mano. 2 días después de la Dana, cuando se sabía de máxima, bueno, en el peor momento realmente, tras las muertes, estaban, si recuerdas, Manolo, Pedro Sánchez y Mazón en el CECOPI. Sí. Y en esa visita, vamos, se estaban tirando flores el uno al otro y el otro al uno. Al día siguiente, viernes, porque esto pasa un jueves, el viernes viene el señor Feijóo a Valencia procedente de Albacete, ¿no? Donde también había habido muertos, si recordamos, de un pueblo de Albacete cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que es muy conocido. Y llega Feijóo y de pronto el discurso cambia. Y resulta que ahora ya la culpa la tiene el cha-cha-cha, ahora que le está poniendo mucho gabinete Caligari tú, últimamente. Claro, y la culpa la tiene el cha-cha-cha. Y dice, no, que la culpa ha sido del gobierno. Y entonces a partir de ahí entramos en una dinámica en la que todo es echarle la culpa al gobierno. Pero ahora que ya estamos empezando a aterrizar en los detalles, y ya se sabe que el diablo está en los detalles. ¿Y dónde estamos aterrizando en los detalles? Pues en las declaraciones ante un juez, o en este caso una jueza, y en las declaraciones frente a las acusaciones particulares, el contraste que da la información detallada que han facilitado a las víctimas, qué pasó con las llamadas del 112 que supuestamente no llegaban al CECOPI, porque ahora nos hemos enterado que el CECOPI era un sitio, era una especie de búnker en el que estaban aislados de las comunicaciones, no le funcionaban las pantallas, no recibían las llamadas del 112, no tenían la menor idea de nada. O sea, yo te lo digo, en el salón más recóndito de mi casa, donde no llega la señal de wifi, ni tengo cobertura del teléfono, había más cobertura que en el CECOPI, que se supone que es el Centro de Control de Emergencias. Explíquemelo usted, porque yo no lo entiendo. Explíquemelo usted. Entonces, claro, ahora que se ha tenido que empezar a aterrizar y se han empezado a saber un montón de cosas, ya el ventilador ya no apunta directamente a Madrid. Ahora ya se dispersa. Antes era Pilar Bernabé. Ahora que Pilar Bernabé ni de broma era responsable de nada que tuviera, de ninguna decisión que tomara el CECOPI, ya han dejado de disparar contra Pilar Bernabé. Como tal, se presentó una querella que luego no fue ni siquiera emitida a trámite por hazte oír contra Pilar Bernabé, como delegada del gobierno central en Valencia. Ahora ya no es contra Pilar Bernabé, que va a declarar como un mero testigo. No, ahora es contra sus propios técnicos elegidos igualmente por la Generalitat, en la Generalitat, contra los técnicos de la central hidrográfica de Júcar, contra AEMET, contra incluso mandos de la UME, que es el colmo de los colmos. Por tanto, yo creo que esta estrategia del ventilador ha durado lo que va a durar, seguirá durando, por supuesto, en sus altavoces mediáticos se seguirá manejando al ritmo que decida Génova, no que decida el Palau de Manises, pero es una estrategia que cada vez tiene menos recorrido y que empieza a difuminarse por la propia incapacidad, impericia
de los propios políticos, que desde luego, si no se ha dado cuenta la ciudadanía todavía en manos de quienes estamos, de una tía como Salomé Pradas y con qué criterios se les exige, y un CECOPI en donde no funciona ni el teléfono de cable, pues, o sea, apaga y vámonos, ¿no? Iba a decir disfruten de lo votado, pero vamos, eso como es bastante doloroso y a fin de cuentas nos lo comemos todos, votantes y no votantes, pues solo diré que la estrategia del ventilador funciona para llenar titulares, pero cuando es puramente artificiosa, pues en cuanto se empieza a escarbar un poquito, pues se empieza a caer. Y yo creo que aquí en el tema de la Dana de Valencia es un tema que se está cayendo y se va a seguir cayendo progresivamente, y cuando pasen por a presencia judicial los técnicos y vean cómo les están tratando de cargar el muerto a los políticos, los técnicos, por supuesto, se van a descargar también el moncho. Le va a decir, yo no me como el marrón, y dudo mucho que el jefe de bomberos de Valencia se vaya a tragar el marronazo que le colocó Salomé Pradas el pasado viernes, ¿no? Así que si eso no es así, y resulta que nadie tiene las culpas, pues ocurre como en las peleas tumultuarias, en las riñas tumultuarias, al final todos culpables. Con lo cual, si lo que pensaban es que se iban a salvar, echándole el muerto a los técnicos, a los bomberos, a los de la UME, a los del MET, etcétera, etcétera, pues igual es una estrategia que les sale bastante mal, ¿no? Y ojalá así sea, porque realmente la responsabilidad de 228 muertos es demasiado grande como para tomársela al chiste a la que nos tienen acostumbrados los políticos en este país, tomarse los desastres y las meteduras de pata que tristemente les caracterizan. Muy bien, Carlos, lo tenemos que dejar, se nos acabó el tiempo, nos oímos la semana que viene, si no pasa nada y es medio Sí, festivo. la semana que viene no nos oímos, que yo estoy de viaje. Que Pues es sale. lunes de Pascua y martes de vuelta. Bueno, pues ya hablaremos Ya cuando. nos, exactamente, ya hablaremos del gobierno otro día. Ale, salud, hasta la próxima. Igualmente, cuidadito con las torrijas, ¿eh? Vale. Que luego te atragantas y tienes un susto. Venga, chao, Salud. salud.